Buenas tardes con todos, mi nombre es Bruno Rojas, alumno del tercer año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy hablaremos sobre la fisiología del cartílago. Entonces, en el contenido del video, primero vamos a hablar de las generalidades del cartílago, luego hablaremos de su estructura y también los tipos del cartílago que existen, los componentes del cartílago, las propiedades y funciones del cartílago, la condrogénesis y para finalizar hablaremos de la homeostasis de la matriz. Entonces, las generalidades, primero hay que ubicarnos. El tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo especializado. Y como ya han aprendido en sus clases de histología, el tejido conjuntivo está compuesto por células y también por una matriz extracelular. Esta matriz extracelular, a su vez, está compuesta por fibras proteínicas y también por una sustancia fundamental o componente amorfo, el cual está compuesto por moléculas especializadas, ya sea glucoproteínas multiadhesivas, etc. Entonces, como les menciono, el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo especializado. Es un tejido hipocelular. Eso quiere decir que solamente el 5% de todo el volumen del tejido va a ser las células. En cambio, el otro 95% del tejido va a ser la matriz extracelular. Es un tejido avascular, no tiene irrigación. Entonces, la única forma de poder nutrirse va a ser por difusión, ya sea gracias a los vasos sanguíneos de los tejidos conjuntivos circundantes al cartílago o también por difusión de los nutrientes que tiene el líquido sinovial en el caso del cartílago articular. La matriz extracelular, muy abundante y muy hidratada, está compuesta por colágeno tipo 2 y también por glucosaminoglicanos. Sus funciones más generales son el soporte de tejidos blandos y también permiten el desarrollo de huesos en la embriogénesis. Recuerden que el esqueleto fetal está formado por cartílago, el cual va a dar el molde para la subsiguiente formación de los huesos gracias a la osificación endocondral. La estructura del cartílago, primero hay que entender que existen tres tipos de cartílago y hablaremos primero del cartílago hialino. Esta imagen representa muy bien la composición de este tipo de cartílago. Como les he mencionado, es sumamente hidratado, 60 a 80% del cartílago hialino es agua, agua intercelular. Y solamente de 3 a 5% de la composición son células. Estas células se llaman condrocitos y son las encargadas de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular. Y esta matriz extracelular está formada por glucoproteínas multiadhesivas, proteoglucanos, siendo el más importante el agrecan, y también por fibras de colágenos. Estos colágenos son muy abundantes y de bastantes tipos, pero el más importante y el más abundante dentro del cartílago es el colágeno tipo 2. Como les mencioné, la matriz extracelular está compuesta por todos estos componentes. Los otros dos tipos de cartílago son cartílago elástico y cartílago fibroso. En este cuadro se resume muy bien dónde podemos encontrar cada uno de ellos. Primero, la función. El cartílago hialino va a ser tema principal de la exposición de este video y en las siguientes diapositivas hablaremos y detallaremos acerca de su función. El cartílago elástico va a proveer un sostén flexible para los tejidos blancos del cuerpo y el cartílago fibroso se encarga de resistir la compresión y también actúan a modo de amortiguación en lugares donde el peso corporal es muy abundante, por ejemplo en la columna vertebral. El pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? El pericondrio es un tejido conjuntivo denso y regular que tiene dos capas. Una capa fibrosa externa y una capa interna. Hay que ubicarnos primero. El pericondrio va a estar en la superficie del cartílago. Entonces, en la capa interna, que está en contacto directo con el cartílago subyacente, van a encontrarse células precursoras de los condrocitos. Estas células tienen una forma aplanada, como si fueran fibroblastos, y gracias a la condrogénesis por aposición, se convertirán más adelante en condroblastos y después en condrocitos. Pero no todos los tipos de cartílago presentan este pericondrio. El cartílago hialino sí, excepto en las articulaciones articulares y en los discos epifisiarios. Ahí no va a haber pericondrio. El cartílago elástico sí lo posee y el cartílago fibroso no. Las células, como les mencioné, son dos: condroblastos, que son las inmaduras, y los condrocitos, que son las maduras, muy importantes para el mantenimiento de la matriz extracelular. Además, también el cartílago fibroso tiene otro tipo de células llamadas fibroblastos. ¿Por qué? Porque el fibroso es una mezcla entre tejido conjuntivo denso
y tejido conjuntivo cartilaginoso. Justamente por eso mismo es que la matriz extracelular del cartílago fibroso va a tener dos tipos de colágeno. El colágeno tipo 1, sintetizado por los fibroblastos, y el colágeno tipo 2, sintetizado por los condrocitos. El cartílago hialino va a tener exclusivamente colágeno tipo 2 y el cartílago elástico también tiene este colágeno tipo 2, pero además tiene fibras elásticas compuestas por elastina. ¿Dónde encontramos cada uno de estos cartílagos? El hialino va a estar en el esqueleto del feto, va a ser el molde para la formación de los huesos maduros. Va a estar en los discos epifisiarios, que va a permitir el crecimiento de los huesos largos en la osificación endocondral. Va a estar también en las superficies articulares de las articulaciones sinoviales. También forma parte de los cartílagos costales, cartílagos nasales, algunos cartílagos de la laringe, anillos traqueales y bronquios. El elástico va a estar ubicado en el pabellón auricular y como continuación de este cartílago elástico también va a formar parte del tercio externo del conducto auditivo externo. También se encuentra en la estrofa de Eustaquio y en la laringe. Y el cartílago fibroso va a estar en los discos intervertebrales, en la sífisis del pubis, en los meniscos de las rodillas y también va a estar en las inserciones tendinosas de los músculos. Justamente por estas ubicaciones es que este cartílago fibroso es el que está más capacitado para resistir la compresión. Algo que quiero que recuerden es que la estructura del cartílago hialino es común para también el cartílago elástico y para el cartílago fibroso, pero además estos dos tipos de cartílago tienen sus propias características específicas que lo diferencian del cartílago hialino. Entonces esta formulita los va a ayudar a recordar. Cartílago elástico y cartílago fibroso es igual a características específicas de cada uno de ellos más las características del cartílago hialino. Todo lo que tiene el cartílago hialino también lo tiene estos dos tipos de cartílagos. Estos son cortes histológicos. Como se puede observar, el cartílago hialino tiene los condrocitos agrupados en grupos isógenos, así se llaman. Y su matriz extracelular, como pueden apreciar, no se tiñe homogéneamente, más bien su tinción es heterogénea, y eso se debe a que distintas zonas de la matriz extracelular tienen distintos componentes. El cartílago elástico tiene que ser teñido con una tinción especial para poder apreciar las fibras elásticas. Y finalmente el cartílago fibroso. Entonces, continuando con la estructura de los cartílagos, vamos a hablar del cartílago articular. Como ya les mencioné, este cartílago es de tipo hialino y va a estar en las superficies articulares de las articulaciones sinoviales. Está compuesta por distintas capas celulares que tienen características específicas. La zona superficial primero, la zona intermedia, la zona profunda, va a haber una marca de marea, una zona calcificada y por debajo va a estar el hueso. Entonces, la zona superficial o tangencial tiene una gran condensación de colágeno tipo 2 y su característica es que este colágeno va a formar fibras que son paralelas a la superficie. Por eso se llama zona tangencial. Al igual manera, los condrocitos de esta zona van a ser aplanados, como si fueran fibroblastos, pero no son fibroblastos, son condrocitos, solamente que tienen esta forma y justamente por su forma se llama zona tangencial. La siguiente es la zona intermedia o transicional y su nombre lo dice, es transicional. Quiere decir que no tiene orden. Sus fibras de colágeno están desordenadas, al igual que los condrocitos, los cuales ya son redondos, pero igual su distribución es al azar. Por debajo está la zona profunda o zona radial. Y como su nombre lo dice, radial, las fibras de colágeno y también los condrocitos van a estar perpendiculares a la superficie. Además, esta capa es la que tiene mayor cantidad de proteoglucanos del cartílago articular. También la marca de marea es una zona muy calcificada que va a separar a la zona profunda de la zona calcificada propiamente dicha. Y esta zona calcificada tiene abundante calcio y también tiene los condrocitos bien pequeños. Hay que recordar que esta marca de marea va a evitar que los vasos sanguíneos del hueso ingresen al cartílago. Además, por encima de la marca de marea, el crecimiento del cartílago articular va a ser intersticial, porque no tiene pericondrio. Como ya veremos más adelante, para que se dé el crecimiento aposicional, tiene que haber pericondrio, pero como en este caso no lo hay, solamente puede crecer por crecimiento intersticial. La zona superficial o tangencial
es la que es más resistente a la compresión y tensión por la abundante cantidad de colágeno tipo 2 que tiene. Además tiene una abundante densidad celular, como se puede observar en, en este corte histológico. La parte superior tiene los condrocitos aplanados y además ocupan una gran área. Entonces, los componentes del cartílago son los siguientes. Primero, tenemos que hablar de las células. Como les he mencionado, el tejido cartilaginoso es hipocelular, entonces solamente van a ocupar el 3 a 5% del volumen total del cartílago. Estas células trabajan en anaerobiosis. ¿Por qué? Porque no están siendo irrigadas, entonces el oxígeno de la sangre arterial no va a llegar a esta zona y la presión parcial de oxígeno va a ser muy pequeña, de 1 a 10%. Entonces, de esta forma, no van a tener un metabolismo muy acelerado porque no poseen el oxígeno. Justamente por eso también es que van a tener una baja tasa mitótica. El condrocito, si bien puede dividirse, no se puede dividir muy frecuentemente y la capacidad de división disminuye con la edad. Entonces, una persona joven de 20, 24 años, los condrocitos van a poder multiplicarse con una frecuencia baja, pero a comparación del cartílago de una persona anciana, esa frecuencia baja va a ser mucho más baja, va a ser bajísima. Y eso se da por la edad, por el envejecimiento. Y también por el mismo hecho de que no está siendo irrigado, la nutrición de este cartílago tiene que ser por el líquido sinovial. El líquido sinovial, como ya van a aprender, es un exudado del plasma, entonces tiene nutrientes, tiene glucosa sobre todo. Y esta glucosa va a servir de nutrientes para los condrocitos. Y van a entrar a estas células por difusión. Pero eso solamente en la zona superficial del cartílago articular. En la parte que está en contacto con el hueso del cartílago articular, las sustancias difunden desde los vasos sanguíneos del hueso hacia la zona profunda del cartílago. Y en otros tipos de cartílago que no son articulares van a tener pericondrio. Y este pericondrio es un tejido conjuntivo que está circundante, va a estar en la superficie de los cartílagos. Entonces los nutrientes van a poder pasar de aquí hacia las células para que se nutran. El metabolismo es anaeróbico por el mismo hecho que no hay oxígeno. Y el sustrato principal para obtener la energía es la glucosa. Pero la glucosa también se aprovecha para producir glucosamina, muy importante para la síntesis de los glucosaminglicanos, los cuales les van a dar muchas propiedades biofísicas al cartílago. También hay que tomar en cuenta que el cartílago está en un constante equilibrio de un anabolismo y un catabolismo. Constantemente la matriz extracelular se está produciendo y también constantemente la matriz extracelular se está destruyendo. Pero está estable debido a que estos dos mecanismos, el anabolismo y el catabolismo, se igualan. Entonces no hay un cambio neto. Conforme la persona envejece, va a prevalecer el catabolismo sobre el anabolismo, porque con el pasar de los años el condrocito va a perder su capacidad sintética. Acá observamos un grupo de células cartilaginosas, no, los condrocitos, dentro de sus grupos isógenos. Entonces, ¿qué sustancias pueden producir los condrocitos? Estas son las tres principales, a pesar de que hay bastantes. Primero, sintetizan las proteínas de la matriz. Eso no se pueden olvidar. El condrocito ayuda y es fundamental para el mantenimiento de la matriz extracelular. 2. Secretan proteasas. ¿Estas proteasas para qué sirven? Para que los condrocitos del grupo isógeno, cuando quieren dividirse, van a tener que destruir un poco de la matriz extracelular para ocupar más espacio, para que puedan crecer en volumen. Y así van desplazando a las otras células del grupo isógeno y van quedando células individuales. Y estos condrocitos ya cuando están solos, cuando están apartados, son bien maduros y van a poder de nuevo dividirse para formar otro grupo isógeno con condrocitos jóvenes y así sucesivamente. También se encargan de la síntesis de inhibidores de proteasas, porque si las proteasas actuaran en exceso y no actuaran de forma fisiológica, sino más bien de una forma patológica, habría problemas como la artrosis. Otro componente muy importante del cartílago es la matriz extracelular. Esta matriz es la unidad funcional del cartílago, es la que le da las funciones. Entonces, primero tenemos que hablar del colágeno. El colágeno tipo 2, tipo 6, tipo 9, tipo 10 y tipo 11 son moléculas de colágenos específicos del cartílago. O sea, con esto me refiero a que
En otros tipos de tejido conjuntivo puede haber también este tipo de colágenos, pero en el cartílago están en mayor abundancia y son característicos del cartílago. El más importante y también el más abundante es el colágeno tipo 2. Este colágeno tipo 2 sirve para formar mallas resistentes a la compresión y también le dan la forma al tejido. El colágeno tipo 6 está en el espacio pericelular del condrocito, o sea, está adyacente y permite que esta célula, el condrocito, pueda fijarse y pueda unirse a la matriz para que no queden flotando, sino para que más bien estén estabilizadas dentro del tejido. El colágeno de tipo 10 organiza las fibrillas y gracias a eso el cartílago tiene una forma tridimensional. El colágeno de tipo 9 se encarga de la unión del colágeno tipo 2 con los proteoglucanos, otro componente de la matriz, y el colágeno de tipo 11 regula el tamaño de las fibrillas de colágeno tipo 2, si no serían muy grandes. Los proteoglucanos también son muy importantes. Los proteoglucanos tienen una forma especial, entonces primero hay que definir qué es un glucosaminglucano. Un glucosaminglucano puede ser hialuronato, condroitinsulfato y queratansulfato. Pero cuando estos glucosaminglucanos están en asociación a una proteína central, van a formar lo que se conoce como monómero de proteoglucano. El más importante en el cartílago es el agrecan, que tiene una proporción de más o menos 100 moléculas de queratansulfato sobre 60 moléculas de condroitinsulfato. ¿Ok? Esto es un monómero de proteoglucano, una proteína central rodeada de glucosaminglucanos. Y cuando estos monómeros de proteoglucanos como el agrecan se juntan en abundancia, aproximadamente 300 por ejemplo, imaginemos 300 macromoléculas de agrecan, y estas macromoléculas se unen a un hialuronato central, van a formar lo que se conoce como aglomeraciones de proteoglucanos. Y de esta formación de las aglomeraciones depende las propiedades biofísicas y mecánicas del cartílago. ¿Por qué? Porque, como pueden apreciar en los nombres, el condritin sulfato y el queratán sulfato tienen un grupo sulfato, el cual tiene una carga negativa. Al tener una carga negativa, tiene bastante afinidad por moléculas, por iones de carga positiva, como por ejemplo el sodio. Y el sodio, en abundancia y en asociación con estos sulfatos, van a crear una elevada presión osmótica que va a jalar agua. De esta forma está siendo hidratado el cartílago muy constantemente. Y esta hidratación, esta acumulación de agua dentro del tejido le permite una elasticidad. Acá podemos apreciar la estructura, como les he mencionado, un ácido hialurónico con más o menos 300 moléculas de agrecan asociadas a él, y la molécula de agrecan, que es un monómero de proteoglucano, tiene una proteína central y tiene glucosaminglucanos adyacente a ella. También es muy importante mencionar las integrinas. Las integrinas van a estar acopladas a la membrana celular de los condrocitos y van a servir como receptores. Como veremos más adelante, cambios conformacionales de la matriz, alguna excesiva degradación de esta matriz, cambios en el pH, fuerzas mecánicas, presiones sobre el cartílago van a alterar la composición de la matriz y el condrocito es capaz de detectar estas alteraciones mediante las integrinas, quienes van a desencadenar una transducción de señales para que el condrocito pueda responder a los estímulos externos. Por ejemplo, imaginemos un levantador de pesas que tiene que estar en constante flexión y extensión de su rodilla, entonces este cartílago va a estar sometido a un estrés mecánico constante. Entonces eso es un factor de riesgo para que se empiece a degradar. El condrocito detecta esta degradación tempranamente y al toque empieza a producir más proteínas de la matriz, más glucosaminglucanos, más ácido hialurónico, etcétera, para reformar lo que era la matriz antes, ¿no? Para que vuelva a tener su forma. Esta lámina indica o nos ilustra cómo están organizadas todos los componentes de la matriz extracelular del cartílago. Entonces,
Vamos a hablar ahora de las propiedades y funciones del cartílago. Primero, tenemos que entender que la estructura da la función y todos los componentes estructurales del cartílago están ahí por algo y tienen una consecuencia física. Es decir, por ejemplo, el colágeno tipo 2, como sabemos, forma fibrillas muy resistentes y muy fuertes, lo cual le confiere la propiedad al cartílago para resistir a las fuerzas de tensión y también a resistir la presión osmótica elevada, consecuencia de la presencia de los grupos sulfato en exceso, porque si no el cartílago estallaría, reventaría por tanta agua que tiene. Entonces esa estabilidad y esa resistencia se lo confiere el colágeno tipo 2. Ahora, los proteoglicanos, como les dije, van a hidratar la matriz. Como tienen grupos sulfatos con carga negativa, van a traer agua, sodio primero, luego agua, y esta agua va a hidratar la matriz. Entonces, ¿qué es consecuencia de que la matriz esté hidratada? La primera consecuencia es que va a lubricar a las superficies articulares, creando así superficies de baja fricción. Y esa baja fricción permite un correcto deslizamiento de las superficies óseas, para que no sea tan doloroso, para que la locomoción sea favorable. Otra consecuencia también es que la matriz hidratada crea regiones hidromecánicas dentro del cartílago. Y estas regiones hidromecánicas, al momento de que se le someta alguna fuerza externa, van a llevar todo el agua del tejido hacia el punto específico donde está siendo aplicada la fuerza. Entonces, se puede producir movimientos transitorios de agua. Y estos movimientos transitorios de agua ayudan al cartílago a resistir la compresión al que está siendo sometido. Por lo tanto, le confiere elasticidad, porque no se va a deformar permanentemente el cartílago. Una vez que el estrés mecánico deje de estar siendo aplicado, el cartílago retorna a su forma original. Entonces, justamente por esta agua, el cartílago adquiere esta propiedad de elasticidad. Como es elástico, va a servir de amortiguador. Y como es un amortiguador, puede soportar el peso corporal en las articulaciones, sobre todo en las articulaciones de los miembros inferiores. Y también, como es un amortiguador, puede distribuir la fuerza al hueso subyacente. Imaginemos que una persona está caminando, entonces va a haber una fuerza física que va a descender desde el fémur hacia la rodilla. Entonces, para que esta fuerza sea transmitida también a la tibia, tiene que haber un amortiguador para que no cause dolor y para que el hueso tampoco se desgaste. El cartílago articular permite que esto suceda. Como les he mencionado, entonces, en consecuencia del colágeno y de los proteoglicanos, el tejido cartilaginoso es resistente y elástico. Quiero que se imaginen una esponja dentro de una malla metálica. Algo así es el cartílago. La esponja puede absorber un montón de agua, pero no revienta porque la malla metálica que lo está envolviendo evita que se deforme y le da estabilidad a la estructura. El cartílago es capaz de responder a los cambios en la matriz extracelular y las fuerzas mecánicas también, como les he mencionado, y esto gracias a las integrinas. Entonces, vamos a poner algún ejemplo. Supongamos que una persona está jugando fútbol. Entonces, la presión que se ejerce sobre el cartílago va a cambiar, va a alterar la estructura de la matriz. Entonces, este cartílago detecta esa degradación, esa alteración de la matriz, gracias a las integrinas. Entonces, es capaz el cartílago de detectarlo y también de sintetizar nuevamente la matriz extracelular para reparar el daño. Mientras uno envejece, el cartílago pierde esta capacidad de reconocimiento, de detección de la alteración de la matriz, entonces la persona corre el riesgo de tener una artrosis, que sería la destrucción del tejido, del cartílago. Para continuar hablando de las propiedades y funciones del cartílago, vamos a describir las cargas fisiológicas a las que está sometida el cartílago constantemente. Entonces hay dos tipos de cargas fisiológicas. Hay una carga fisiológica permanente, por ejemplo, un corredor, un maratonista que se levanta temprano a correr todos los días en la madrugada, su rodilla, por ejemplo, está siendo sometida a una fuerza permanente porque lo hace constantemente. Otro ejemplo también que tiene el mismo tipo de efecto son las fuerzas intermitentes de baja frecuencia. A esto me refiero a fuerzas que son aplicadas con intervalos largos y son fuerzas débiles.
No es como si uno estuviera martillando un clavo en la pared donde la frecuencia es bastante alta, ¿no? Uno tiene que estar golpeando a una velocidad elevada. Ese tipo de fuerzas no es este tipo de fuerzas, sino los intervalos son más largos. Entonces, una fuerza permanente y una fuerza intermitente de baja frecuencia va a favorecer al anabolismo del tejido. El cartílago detecta este tipo de carga fisiológica y lo que va a hacer es responder y sintetizar nueva matriz. Ahora, imaginemos el lado opuesto, una carga intensa única. Imagínate que se caen de un tercer piso y caen de pie. Una fuerza única en la rodilla va a dañarla, entonces promueve el catabolismo. Ahora también imaginen una fuerza intermitente de alta frecuencia, como si alguien estuviera tirándole puñetas a sus rodillas constantemente por 1 minuto, 2 minutos y con una fuerza elevada. Entonces, una carga intensa única y una fuerza intermitente de alta frecuencia favorece más bien al catabolismo del tejido. Esto va a destruir. El condrocito no va a poder reparar el daño que causa estos dos tipos de cargas fisiológicas. Entonces ahí se vería alterado el equilibrio, ¿sí o no? El cartílago también se caracteriza porque su renovación y su recuperación es demasiado, demasiado lenta. Un daño en el cartílago, probablemente el cartílago nunca más vuelva a ser ese cartílago. ¿Por qué? Porque no se puede reparar, no se puede curar. Lo que pasaría sería que ese cartílago sería reemplazado con tejido fibroso cuando sufra algún daño. Hablemos de la condrogénesis ahora. ¿Cómo se origina el cartílago? ¿Cómo crece? En primer lugar, vamos a hablar de la condrogénesis por aposición. Esta es la que es dependiente del pericondrio. Ese tejido conjuntivo circundante superior que ven, esas células teñidas de morado, son las células del pericondrio, de la capa interna. Y entonces, estas células, cuando se expresa su gen SOX9, van a diferenciarse a los precursores de los condroblastos. Entonces van a ir descendiendo poco a poco y en primer lugar se van a formar los condroblastos, que son las células inmaduras. Y estos condroblastos empiezan a sintetizar los componentes de la matriz extracelular. Cuando ya están rodeados totalmente de matriz, cambian de nombre y se llaman condrocitos ahora. Estos condrocitos individuales se van a empezar a dividir. Ahí nomás, muy rápidamente se dividen y forman los grupos isógenos, que son de 3 a 4 condrocitos dentro de una laguna. Esos condrocitos dentro de los grupos isógenos son bastante jóvenes. Y así va creciendo el cartílago. Aumenta el número de células gracias a las células del pericondrio y aumenta la cantidad de matriz extracelular gracias a los condroblastos quienes lo sintetizan inicialmente y gracias también a los condrocitos que lo van a mantener. Este crecimiento por aposición es el que se da en la embriogénesis. El crecimiento intersticial más bien se da independientemente de si hay pericondrio o no, y se da un cartílago preexistente. Dentro del cartílago, por ejemplo, en el cartílago articular, les dije que por encima de la marca de marea se va a dar el crecimiento intersticial, donde los condrocitos ya existentes, ya presentes en el tejido, se dividen, hacen mitosis y se multiplican. De esta forma crece el intersticio, crece la matriz. ¿Por qué? Porque crece, en primer lugar, la matriz extracelular, que va acumulando más material y también aumenta el número de células. En el adulto, el crecimiento del cartílago se da por una combinación de estos dos tipos de condrogénesis. Para finalizar, hay que hablar de la homeostasis de la matriz. Entonces, el condrocito va a estar sometido a distintos factores externos. Yo ya les expliqué lo que sucede cuando se le somete a un estrés mecánico, pero también tiene influencia de citoquinas. Cuando estas citoquinas son antiinflamatorias y también hay la presencia de inhibidores de proteasas, el anabolismo va a primar sobre el catabolismo. En cambio, cuando las citoquinas son proinflamatorias y hay una excesiva cantidad de proteasas, lo que prima es el catabolismo porque se va a destruir por la inflamación y también por las proteasas. ¿Qué factores biológicos y mecánicos van a dañar al cartílago a largo plazo? Pueden ser factores modificables como la obesidad. El sobrepeso va a hacer que las articulaciones tengan que resistir mayor peso
Por lo tanto, el cartílago va a estar sometido a un estrés mecánico constante. Y también factores biológicos no modificables como la edad. Cuando uno envejece, el condrocito pierde su capacidad sintética y pierde su capacidad mitótica. Entonces, cuando uno envejece o cuando uno es obeso, por ejemplo, no solamente va a estar el factor mecánico, sino también va a empezar a producirse en exceso citoquinas catabólicas, o sea, las citoquinas proinflamatorias, las cuales van a promover la acción de enzimas proteolíticas como metaloproteasas, que van a destruir, por ejemplo, a los glucosamínglicanos, y las colagenasas, que destruyen los colágenos, van a terminar dañando al cartílago, se destruye, y el equilibrio se torna hacia el catabolismo, produciéndose una artrosis, la degradación del tejido. Entonces, las citoquinas son estas de aquí, las más representativas. Acuérdense siempre de la interleuquina 1 y del factor necrótico tumoral, porque estas dos citoquinas son proinflamatorias, lo van a aprender también cuando lleven linfático. Y estas citoquinas van a promover la degradación de la matriz del cartílago. Otras citoquinas, como las presentes, ustedes la pueden leer, van a aumentar la síntesis de la matriz del cartílago, pero acuérdense de la interleuquina 4. Finalmente, hablaremos de las acciones de hormonas y de vitaminas. El cartílago, como cualquier tejido del cuerpo, va a estar influenciado por estos dos tipos de macromoléculas. Las hormonas, estas son las más importantes que ejercen algún efecto sobre el cartílago. La tiroxina, una hormona tiroidea, la testosterona, una hormona sexual, y la somatotropina, que es la hormona del crecimiento, van a estimular la osteogénesis del cartílago. El cartílago va a crecer bajo la influencia de estas tres hormonas. Por el contrario, la cortisona, la hidrocortisona y el estradiol van a inhibir la osteogénesis. Cuando el cartílago está siendo estimulado en exceso por estas hormonas, simplemente no va a crecer y eso también afecta al desarrollo óseo. Con respecto a las vitaminas, la deficiencia de la vitamina A, o sea, una hipovitaminosis de esta vitamina, va a disminuir la calidad de las placas epifisiales. Y estas placas epifisiales tienen el cartílago de crecimiento para el desarrollo de los huesos largos. Entonces, evidentemente, el crecimiento de los huesos va a estar afectado. En cambio, una hipervitaminosis A más bien acelera la osificación de las placas epifisiales, y esto podría terminar en una temprana osificación antes de la pubertad, limitando así el crecimiento de la estatura de la persona. Una hipovitaminosis C va a detener la producción de la matriz. Recordemos que la vitamina C es un cofactor para la hidroxilación de la prolina. Y esta hidroxilación de la prolina, que se convierte en hidroxiprolina, es importante para la síntesis del colágeno. Conclusión, sin vitamina C no se sintetiza el colágeno. Por lo tanto, la matriz del cartílago no va a ser producida y no va a crecer. La ausencia de la vitamina D se conoce en niños como raquitismo y se conoce en adultos como osteomalacia. Y esto resulta en una malabsorción de calcio y fósforo por el intestino. Por lo tanto, la matriz del hueso no se va a calcificar, porque lo ideal es que el cartílago, el cual va a ser el molde para el hueso maduro, tiene que ir a calcificarse en algún momento para que se convierta de cartílago a hueso. Pero si esto no sucede, el cartílago va a prevalecer, entonces se va a ser bastante propenso a que se deforme. Y eso se evidencia bastante en los miembros inferiores de personas con raquitismo. Estas son las referencias que utilicé para el video. Finalmente, este es mi correo. Cualquier duda me lo pueden consultar por ahí. Al igual también si desean que se les pase las diapositivas de este video o las referencias que tengo, también se las puede pasar por este medio. Escríbame por cualquier cosa. Muchas gracias. Hasta la próxima.